¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Hoy os traigo este coche de velocidad. Lo tengo desde hace tiempo, el Audi 90 GTO de Scalextric. Y la verdad es que es un coche que tenía muchísimas ganas de preparar. Y prepararlo a fondo, porque con este voy a hacer una preparación para que corra de verdad. Es un coche que, como os enseñaré ahora, tiene tracción integral de Scalextric de toda la vida. Tenía muchas ganas de hacer esta preparación. Así que nada, nos metemos de lleno en ello. Si quieres ver el resultado final, quédate conmigo. Soy Jesús y esto es Back to the Scalextric. Pues aquí estamos para presentaros el coche de serie. Aunque yo cuando lo compré le hice dos cosillas, pero nada, prácticamente nada, el coche está de serie completamente. Bueno, os lo voy a enseñar cómo viene y por supuesto la prueba que vamos a hacer con el de serie, de nuevo en el tramo de velocidad que nuestro compañero Juan nos ha cedido para la ocasión, igual que hizo con el Ferrari 250 TR de Minco. Así que dale las gracias a Juan por dejarnos su pista de velocidad, su pequeña pista de velocidad, que para mí no es pequeña, es una gran pista para tenerla en casa. Y ahí haremos las pruebas, ¿de acuerdo? Así que nada, os cuento cómo está de serie este coche. La carrocería, como ya veis, está intacta y pesa bastante. La vamos a pesar ahora para que veáis en cuánto está y luego veremos en cuánto se queda. Por supuesto que a esta carrocería le vamos a poner un Lexan específico que nuestro amigo y compañero Pau nos va a fabricar para que realmente sea ligera. Todavía tengo la duda si haré los cristales también en Lexan, no lo sé, porque tiene poco cristal. La verdad es que las ventanillas no las tiene, como podéis apreciar, pero no lo sé, no sé lo que haré al final. No sé si lo haré o lo dejaré. Depende del peso que arroje cuando ponga la bandeja de piloto del Lexan. Depende de ese peso, pues ya decidiré lo que hago, ¿vale? Pues esta es la carrocería, muy bonita, por cierto, a mí me encanta, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y bueno, y ahora, con la mecánica. Con la mecánica, pues ya estáis viendo que es como norma tradicional en Scalextric. En este coche, como tenía tracción total, los Audi 4, pues tiene un motor de doble eje, que es el RX8, el antiguo. Este RX8, a pesar de ser antiguo, pues ha salido bueno y tiene buenas prestaciones. Es un motor que acelera muy bien y que corre muy bien. Por supuesto no es el que voy a usar en la preparación, pero para la prueba, como el que trae de serie, pues perfecto. Como digo, doble eje, transmisión relación 927, tanto atrás como delante, ejes con cojinetes, tanto detrás como delante, y sus neumáticos que la verdad es que agarran bastante poco, las cosas como son. Creo que dejaré los delanteros como cero grip porque es verdad que el coche queda bajito. Lleva su antiparasitario, sus cables que son bastante duros, ¿vale? Unos cables que son rígidos. Una guía que, bueno, que no va a tener nada que ver con la que pongamos porque es fija, ni sube ni baja, como podéis ver, ¿vale? Prácticamente ni se mueve, es cortita para las pistas de Scalextric, pero bueno, nos permite cambiarla porque ya que la
la acogida del chasis, la estructura que tiene el chasis para poner una guía convencional, pues nos va a permitir, en este caso, poner una guía pues de mucha más calidad, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada más. El chasis ya lo tocaremos en su momento, pero ahora mismo lo muestro como está. Es un chasis plano, que es de los buenos, que se puede trabajar con él y hacer cosillas para ganar, y bueno, para ganar en prestaciones. Y nada más, es que no tengo más que enseñar, así que os lo voy a dejar para que veáis la prueba que tenemos de serie, con sus 3 tornillos que trae, 2 delanteros y 1 atrás, 2 delante y 1 detrás, y los apretaremos como viene de serie y veremos a ver cómo se comporta y qué marca en esa pista de velocidad de nuestro amigo Juan, ¿vale? Así que, lo dicho, os dejo con él en el tramo de Juan. Nos vemos en un rato. Bueno amigos, pues aquí tenemos ya el coche preparado. Os cuento todo lo que le hemos hecho, que no ha sido poco, la verdad, pero ha quedado de fábula. La carrocería, al final hemos decidido poner el Lexan tanto en la bandeja de piloto como en los cristales. Os enseño cómo ha quedado, porque ha quedado súper detallado, súper bien. Vale, os voy a enfocar para que lo veáis muy bien, ¿vale? Y fijaros que ha quedado muy bien, muy detallado. Incluso la parte de atrás que tiene este coche, en la bandeja de piloto, que es como una especie de, bueno, no sé si de toma de aire o de algo que hay ahí dentro, ¿vale? Pero queda genial. Por supuesto, igual que el de serie, exactamente igual. Piloto pintado, todo muy bien. Ha quedado genial. Y con sus cristales. Y aquí lo tenéis por debajo, como ha quedado. Y ahora os enseño, bueno, por supuesto veis todo el trabajo que se ha hecho laborioso. Se ha recortado en la bandeja de pilotos para poder
atornillar el chasis a la parte de atrás porque el tetón iba enganchado a la propia bandeja de piloto. Se ha recortado esa parte y se ha pegado aquí, se ha recortado, se ha afinado muy bien y se ha pegado a la carrocería. La bandeja de pilotos del Lexan se ha recortado hasta el mismo punto, ¿vale? Para que no hubiese hueco, y ya pues se ha pegado con cinta de plasto. Y la parte delantera igual se ha recortado y se ha fijado con su faro, ¿vale? Y con su parrilla para que se quedara, ¿vale? Como se queda de esta forma por fuera, ¿vale? Para que lo veáis que queda perfecto. Bien, bueno, pues el peso que arroja, os lo enseño en la báscula, es un peso que le hemos quitado de 35 con algo que pesaba, lo hemos bajado a 22 el peso. Así que ya sí empieza a ser, ya esto es una carrocería competitiva, ¿vale? Y por fuera ya veis que está exactamente igual, que no ha perdido nada, ¿vale? Porque, bueno, hay bandejas de Lexan que son horrorosas, pero como nuestro amigo Pau nos las hace perfectas, pues volvemos a darle la gracia a nuestro amigo Pau, ¿vale? Que es increíble cómo las deja de detalladas. Yo siempre le utilizo la cabeza del piloto original o alguna de resina que tenga de más calidad, pero en este caso he utilizado la original. Muy bien, pues ya tenemos ahí nuestra bandeja de piloto, nuestra carrocería terminada con su Lexan. Y pasemos a la parte mecánica. En la parte mecánica hemos hecho bastante cosas. Bueno, antes de pasar a esa parte, recordaros que he tenido que limar o lijar todo el perímetro interno de la carrocería, porque rozaba en los laterales, atrás, en los bordes, en estas esquinas y sobre todo delante. La parte delantera, todo esto tenía muchísimas rebabas, muchísimos salientes y le hemos tenido que dar un repaso bastante importante, ¿vale? A eso me ha llevado bastante tiempo porque quería hacerlo con delicadeza. Así que eso hay que hacerlo, ¿vale? Sí o sí, si queremos que el coche bascule bien y se mueva correctamente. Vale, ahora sí nos metemos en la parte mecánica. En la parte mecánica empezamos con el chasis, porque hemos hecho muchas cosas. Entonces, en el chasis, este chasis traía, para darle rigidez traía en ambos lados, traía unos tirantes, ¿vale? Aquí había un tirante y aquí había otro. Aquí había dos y allá había dos. Bueno, pues nosotros los hemos eliminado completamente para que la capacidad de torsión del chasis sea más fluida, un poquito más, que le cueste menos trabajo, ¿vale? Que pueda hacer esa torsión cuando hay paso por curva, cuando hay vibraciones, baches o lo que sea, que se pueda absorber un poquito más. Ya que tenemos la suerte de que estos coches venían con un chasis del plástico este antiguo que es muy flexible, ¿vale? Entonces fijaros qué capacidad de torsión. Hombre, no es un chasis de los que tenemos a día de hoy, súper modernos de inyección, ¿vale? Pero sí es verdad que no es el típico chasis de Scalextric rígido ese que es como una tabla, ¿vale? Con brillo y todo eso que es súper duro. Bueno, pues hemos quitado los tirantes del chasis. Por supuesto que hemos lijado todo el perímetro externo del chasis, todo, tanto los laterales y sobre todo, laterales, la parte de atrás, todo esto de aquí, y sobre todo el frontal. El frontal se ha llevado bastante rato hasta ajustarlo con la carrocería, porque siempre rozaba algo, Hemos quitado los tirantes, una especie de tirante o tetones que había aquí para colocar el soporte de luces que viene por defecto en la inyección de los chasis, pero como este coche no usaba luces, pues en este caso no venía con nada de eso, pues los he quitado y lo he cortado, ¿vale? Y en la parte delantera, donde se supone que se anclaba también el soporte de el faro delantero, toda la óptica delantera, pues esta la he dejado, no la he quitado. Y me diréis, ¿por qué? Pues bueno, pues la he dejado por el peso, para que pese un poquito más delante. Y dice, ¿y es necesario que pese? Digo, bueno, pues es necesario por el motor que lleva, ya lo explico, porque esto me da paso al siguiente motor. Ese peso que le he dejado de esos dos tetones delanteros me da paso a hablaros del motor. He cambiado el motor, por supuesto he puesto un motor de tracción trasera, porque ya os dije que iba a quitar el de doble eje, y he puesto un RX4H, un RX4H que, como ya sabéis, da 25.000 revoluciones. Y además ha dado la casualidad de que este RX4H ha salido bueno, porque no todos salen buenos. Con lo cual el coche tiene una patada y una pegada espectacular. Vamos, deciros que en un acelerón el coche se levanta.
Se levanta, no se sale porque tiene una guía, porque tiene ese peso que le he dejado ahí, pero el coche sale como un cohete. Le he puesto un desarrollo piñón de 10, he mantenido la corona de 27, ¿vale? Entonces le hemos puesto un piñón de 10. Hemos puesto unos cables buenos, ¿vale? Unos cables buenos de silicona, de alta flexibilidad y conductividad. Y nos metemos en la guía, que hemos puesto una guía Scale Auto con tornillo y sin muelle, ¿vale? Como podéis observar, con tornillo y sin muelle. Porque los propios cables hacen de muelle, ¿vale? Y así entra en su totalidad. Unas trencillas finas de cualquier marca, da igual, estas son de MB, pero de cualquier marca valen, unas trencillas finas, porque yo en competición ya sabéis que uso unas específicas de Scale Auto, pero bueno, en esto, como no es para competir, es para disfrute, pues tengo ahí un rollo de trencilla de estas de MB que tengo que ir gastando. Así que trencillas finas, blandas, ¿vale? Subí a Scale Auto, algo trabajada, ¿vale? Y de lujo. Tengo que afinarla un pelín más aquí delante, ¿vale? Que no está afilada del todo en esta parte de aquí delante, pero bueno, va perfecta, no se engancha en ningún sitio. Bien, seguimos. El eje delantero. El eje delantero le hemos puesto separadores, porque al quitarle, porque he utilizado el propio eje. He utilizado el propio eje, ¿vale? He utilizado el propio eje que traía el coche de serie, pero le he quitado la corona. Entonces, al quitarle la corona, ya sabéis que el propio eje del motor, al meterse en la corona, estabiliza el eje y no tiene movimientos laterales. Claro, al quitar la corona, pues se me queda con holgura. Entonces, he hecho unos casquillos con los palitos de las piruletas o chupa chups, que tengo por ahí unos cuantos. He recortado la medida que necesitaba con un cúter y nada, y ahí lo tenemos. Y he puesto sus casquillos. He mantenido todo lo demás, los cojinetes. Este coche, como podéis comprobar, tiene una pequeña holgura delantera de cojinetes que ni se la he tocado, la he dejado, ¿vale? Porque viene así de serie y viene genial porque ayuda a que bascule, ¿vale? Hemos quitado entonces el movimiento lateral, hemos dejado esos cojinetes con esa cierta libertad que ya venía de serie y hemos dejado los neumáticos de serie, que son de muy poco agarre o casi nada prácticamente, como un Zero Grip, pero es que además la altura es perfecta. Os enseño, la altura que traen es perfecta con esa guía y ese aplomo que tiene. Pues como podéis comprobar, el coche entra en su totalidad y el neumático pues toca en pista. No hacía falta cambiar el neumático. Entonces tengo este neumático y tengo el otro juego trasero que lo tengo por ahí guardado también para usarlo como Zero Grip también. Seguimos. En el eje trasero he puesto pegamento a los cojinetes y los he pegado, ¿vale? Los he fijado al chasis. Quiero decir que, bueno, he puesto el B7000 porque no quiero ponerle así acrilato por si tengo que quitar el eje en algún momento y no romper la cogida del chasis. Entonces tendré que reforzarlo un poco más porque tiene cierta elasticidad. Esperaré que seque, porque esto lo pegué hace un día, 24 horas, pero si no, pues tendré que sacarlo, limpiarlo. Pero bueno, ya por lo menos no tiene ese movimiento que tenía antes. Es verdad que el eje y los cojinetes tienen cierta holgura, porque es de Scalextric, bueno, venía así, pero bueno, no hace nada raro. El coche suena muy bien en la pista, suena muy fino, muy suave, no tiene ni un ruido extraño, va genial. Y bueno, atrás he optado por un neumático de NSR de color rojo con el compuesto este que es blando, del rojo, de medida 19,5 por 11, que le sienta como anillo al dedo. Y el coche, el coche es un tiro con ese neumático, el agarre, todo. Ya os digo, en aceleración el coche se levanta. A golpe de gas se levanta, sale disparado como un cohete. Y ya está, y no le he hecho nada más, compañeros. Esto es lo único que le he hecho al coche. Ya os digo, hay que repasar muy bien el perímetro, tanto interno de la carrocería como externo del chasis, para que bascule perfectamente. Y el coche se ha quedado de lujo, pero de lujo. Así que os lo voy a cerrar. Bueno, pues aquí lo tenéis montado. Y fijaros qué basculación más, ¿vale? Más suelta tiene. Vale, perfecto, se ha quedado perfecto. Un poquito y ya os digo, el coche no hace ningún ruido, no hace nada raro y va muy bien.
Así que fijaros cómo queda la plantilla. Fijaros cómo queda la plantilla, queda perfecto. Ese neumático, como he dicho antes, le sienta como anillo al dedo. Delante entra prácticamente todo, ¿vale? Morro bajo. Y por detrás, pues fijaros, incluso todavía podría bajar un poquito más. Y como tiene margen de neumático, pues podría bajar un poquito más cuando gaste, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Os voy a dejar con él en el tramo para que veáis cómo ha mejorado los tiempos, porque ha sido brutal la mejora. Y así sacáis vuestras propias conclusiones. Espero que os haya gustado. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este coche y la verdad es que ganas de volver a subirlo a una pista de velocidad y andar con él y entrenar con él. Así que, compañeros, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros.